Saludos nuevamente. Continuamos con esta serie de los amplificadores operacionales y ahora vamos a conocer más a fondo las características que tiene el amplificador operacional en una configuración de lazo cerrado. Y vamos a conocer la manera en que se puede realizar las conexiones de un amplificador operacional en lazo cerrado para que funcione como inversor y como no inversor, así como la fórmula para poder determinar su ganancia. Ya habíamos hablado anteriormente que hay dos configuraciones, lazo abierto y lazo cerrado. Cuando hablamos de lazo cerrado es que hay una realimentación, hay un elemento al menos conectado físicamente entre la salida del amplificador y una de las entradas. Hablamos de que en lazo cerrado tenemos realimentación positiva y realimentación negativa. Esto principalmente se refiere a la terminal a la que está conectada. Podríamos hacer referencia el elemento que existe como puente entre la entrada y la salida. En el caso que esté conectada a la entrada no inversora, pues es una realimentación positiva, y si está conectada a la inversora, pues es realimentación negativa. Más profundamente, en realidad esto tiene que ver por la relación de fase que existe entre la señal que está en la salida y la señal de la entrada a la que está realimentando. Ahora bien, recordemos que la configuración de lazo cerrado tiene como propósito poder manipular la ganancia del amplificador operacional. En esta configuración de lazo cerrado ya no vamos a utilizar la ganancia de 100.000 que utilizábamos en el amplificador operacional real. Y ahora vamos a configurar el amplificador para obtener la ganancia que nosotros necesitamos. Podemos resumir la operación en lazo cerrado con estas 4 características. Entonces, como dijimos, primero que todo es usada para controlar la ganancia y operacionalizar. ¿Qué es operacionalizar? Es sumar, restar voltajes, claro está, amplificarlos, y no solamente señales de corriente directa, sino también de corriente alterna. De hecho, las señales de corriente alterna, o más bien con señales de corriente alterna, este amplificador operacional en esta configuración de lazo cerrado es sumamente útil, sumamente utilizado. Con esta clase de operación en lazo cerrado podemos construir amplificadores, sumadores, restadores, sumadores inversores, derivadores, integradores e incluso osciladores. La realimentación puede ser positiva o negativa, y algo muy importante es que la realimentación más utilizada es la realimentación negativa por sus beneficios. La realimentación negativa permite estabilizar la tensión de salida, eleva la impedancia de entrada, reduce la impedancia de salida. Esto debido a las características de la circuitería interna del amplificador operacional, que se ve muy beneficiada cuando existe una realimentación entre la salida y la entrada inversora. Ahora bien, existe el amplificador que funciona en modo inversor y en modo no inversor. Algo importante es que el amplificador, tanto inversor como no inversor, utilizan la realimentación negativa. Y aún utilizando la realimentación negativa, podemos obtener un dispositivo que invierta o no invierta la señal. Antes de verlo específicamente, quiero que hablemos de esta característica del amplificador operacional.
Resulta que sabemos que entre la patilla o la terminal inversora y la terminal no inversora existe una impedancia enorme, que idealmente es infinita. Estamos hablando de megaohmios, ¿verdad? Esta impedancia infinita, ideal, la podemos marcar ahí como Z1. Pero vean qué curioso lo que sucede acá. Decimos que tanto la corriente que entra ahí en VI, la corriente I1 que está entrando en VI, como la corriente I2 que está entrando en VN, son cero. Son cero porque la impedancia a la que están conectadas internamente es gigantesca. Entonces, no hay manera de que fluya corriente ahí. Por lo tanto, la corriente a través de esa resistencia ZI es nula, es cero. Es cero. La corriente de aquí es cero. Vamos a ponerlo por acá. Y Z sub I es igual a 0 amperios. Ahora bien, podríamos plantear esto que está aquí. I1 es igual a I2 y esto es igual a la IZ1, que es igual a 0, ¿verdad? O sea, es un circuito abierto. Entre VI y VN hay un circuito abierto. Sin embargo, también podríamos plantear esto. VI es igual, esto es una simple malla, ¿verdad? Esto que está aquí abajo, que está ahí señalizado con el círculo rojo. VI, voltaje VI, es igual al voltaje que hay en ZI más el voltaje de VN. Entonces, lo que estamos diciendo es que el voltaje VI es el voltaje que cae aquí, el voltaje VZI y más el voltaje VN. Estos dos sumados son el voltaje de VI. Ok, pero si esto es así, entonces yo podría despejar VZI con esa malla que acabo de plantear, pasando VN al otro lado, y entonces VI menos VN es igual a VZI. Pero yo sé que la corriente por ZI es cero. Entonces, si yo multiplico esa corriente de cero que pasa por ZI por el valor de la resistencia o la impedancia de ZI, lo que voy a obtener es esto, cero. Es cero. Lo cual me lleva a la conclusión de que VI menos VN es igual a cero. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que VI es igual a VN. Entonces, según lo que acabamos de ver, es posible decir que en los amplificadores operacionales, y esto es una característica esencial en los amplificadores operacionales y que vamos a ver más adelante, que es sumamente utilizada, es un corto a nivel de tensión. Es decir, la tensión que hay aquí en VI va a aparecer aquí en VN. Es un corto a nivel de tensión, pero a nivel de corriente es un abierto. Es decir, si yo ingreso 5 voltios aquí, si yo conecto 5 voltios a esta terminal de aquí, yo ingreso 5 voltios allí.
Resulta que yo voy a medir con el tester en esta terminal de acá, de VN, y ahí van a aparecer esos mismos 5 voltios. O viceversa, ¿verdad? Si yo le ingreso en VN, van a aparecer en VI. Esos mismos 5 voltios. Sin embargo, hay una impedancia al mismo tiempo tan grande entre VI y VN que la corriente que va por aquí, que la corriente que podría fluir por aquí, es cero. Podríamos decirlo de esta forma: el amplificador operacional entre sus terminales deja pasar el voltaje y refleja el voltaje de una terminal a la otra. Es capaz de reflejar el voltaje que hay en una terminal y reflejarlo en la otra. Pero no permite que pase corriente de una terminal a otra internamente. Esto es una característica que se llama cortocircuito virtual. ¿Y por qué se llama cortocircuito virtual? Porque en realidad no es un cortocircuito como tal, porque el cortocircuito permite el paso de una corriente máxima, ¿verdad? De toda la corriente que pueda suministrar el circuito. Sin embargo, en el amplificador operacional solamente hay un corto a nivel de tensión o a nivel de voltaje entre esos dos terminales, digámoslo de esa forma. Y a nivel de corriente es un abierto porque no pasa nada de corriente. Esto es muy utilizado en la configuración de seguidor de voltaje, que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, las dos configuraciones básicas del lazo cerrado, de la configuración del lazo cerrado, es el amplificador inversor y el no inversor. El inversor es este que se detalla en la imagen. Y básicamente, yo puedo obtener la ganancia o calcular el voltaje de este circuito en lazo cerrado de amplificador operacional con esta fórmula que está allí encerrada en un círculo rojo y que dice que Vout, el voltaje de salida, es menos el voltaje de entrada por el cociente entre R2 y R1. Entonces, R2 siempre va a ser esta que realimenta y R1 siempre va a ser esta otra que recibe el voltaje VI. Ojo que la terminal no inversora está a tierra en esta configuración. Entonces, si yo tengo un voltaje aquí de 1 voltio, por ejemplo, un voltaje aquí de 1 voltio, yo tengo un voltaje ahí de 1 voltio y estas dos resistencias, y esta resistencia es de 1 kiloohmio y esta otra resistencia también es de 1 kiloohmio, por ejemplo, entonces yo podría decir entonces que el Vout es igual a menos 1 por 1 kiloohmio entre 1 kiloohmio, es decir, menos 1 por 1. Entonces el voltaje de salida es igual a menos 1. De igual manera, si la resistencia R2 fuera de 2K,
Si la resistencia R2, por ejemplo, fuera de 2K, entonces Vout sería menos 1 por 2K entre 1K. Esto sería menos 2 voltios. O sea, tendría el doble de voltaje que tengo en la entrada. Y de esa forma, con los valores de R2 y R1, yo puedo jugar con la ganancia. Ahora, lo que dice aquí, como acabamos de ver en la sección anterior, este voltaje que está aquí es 0 y se refleja aquí. Aquí hay un voltaje de 0 también, en esa terminal. Por eso es que se llama, a este punto de aquí, se le llama tierra virtual, porque es una tierra a nivel de tensión. Pero toda la corriente de I1, pasa hacia la salida. Pero la tensión sí entra al amplificador. Esa tensión sí está aquí. Ahora bien, este otro es el amplificador no inversor. El amplificador no inversor tiene esta fórmula que está acá. Es 1 más R2 entre R1. El amplificador no inversor, como su nombre lo indica, no invierte la polaridad o la fase de la señal que está entrando en su entrada no inversora. Sencillamente, la salida se calcula multiplicando Vin por AV. ¿Y AV qué es? Es 1 más el cociente entre R2 y R1. Entonces, en este caso, aunque R2 y R1 sean iguales, le sumo 1. Entonces, si R2 y R1 son iguales, tengo una ganancia del doble de la tensión que está entrando aquí. Ese es el funcionamiento de los amplificadores no inversor e inversor y sus ecuaciones para poder manipular la ganancia y saber cuánto es la salida de tensión de acuerdo al valor de sus componentes y resistencias.